Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar con la presentación de los vídeos y en esta oportunidad nos reúne nuevamente el motivo con la finalidad de presentarles el tema triángulos. Entonces, quisiera que cada uno de ustedes le preste muchísima atención. A ver, en primer lugar, nosotros sabemos la gran importancia que tienen en nuestra vida los triángulos, ¿correcto? En primer lugar, mencionamos triángulos cuando tenemos ¿dónde? Una señal de tránsito, ¿sí? Cuando de repente en la carretera, en Panamericana nos encontramos con un triángulo allí, quiere decir que hay peligro, de repente hay un vehículo malogrado, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con acercarnos. ¿Dónde empleamos más triángulos? En nuestras edificaciones, en las casas, hay vigas que tienen formas triangulares, en nuestras ventanas. ¿Dónde más? En los puentes, bastante utilizado en los puentes. ¿Y ustedes creen que por qué utilizan bastantes triángulos en puentes? Miren, si nosotros formamos o tenemos una figura rectangular, suponiendo una figura rectangular que tenga una base, lógicamente va a tener una base, ¿sí? Cuatro lados, abajo también. Si nosotros le hacemos presión, en cierta forma va a ceder esa estructura. Pero si tenemos un triángulo, una estructura triangular, y le hacemos presión, sin duda alguna que ese triángulo no va a ceder, esa estructura no cede. Por eso es que se emplean para las grandes edificaciones figuras triangulares. ¿Correcto? Entonces, ¿cuán importante en nuestro entorno es trabajar con triángulos? Entonces, vamos a definirlos. Triángulos. ¿Qué significa un triángulo? ¿Cómo se define un triángulo? Lo dice, es la reunión de los segmentos determinados al unir tres puntos no colineales. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, ¿qué son puntos colineales? Si yo tengo una recta, ¿sí? Entonces, los segmentos de rectas me originan puntos, y estos van a ser puntos colineales porque son puntos consecutivos sobre una misma recta. Pero cuando esta recta se quiebra, ¿no? Ya no se forman puntos colineales, suponiendo, se quebró, ya estos puntos son no colineales, ¿sí? No están en una misma dirección, sino que ya están en otro espacio. Por lo tanto, los tres puntos no colineales forman un triángulo, ¿sí? Bien, el triángulo tiene diferentes elementos. Dentro de los elementos del triángulo tenemos los vértices. Estos son los vértices, la unión de dos lados, exactamente. Vértice A, vértice B y vértice C. Correcto, tenemos los vértices A, B y C. Y tenemos también los lados, en este caso es este segmento AB, es uno de los lados del triángulo. El otro BC y el siguiente lado AC, se denomina lado del triángulo. Pero debemos no olvidar lo siguiente. Si yo tengo un vértice de un triángulo A mayúscula, al lado opuesto de este ángulo se le llama con una, o se le nombra con una letra minúscula. Si esto es A mayúscula, esto es A minúscula. Si esto es un vértice B, este es el lado B. Si este es un vértice C, ese es un lado C. ¿Sí? Entonces, eso lo van a tener ustedes bastante cuando trabajen en la parte trigonométrica o cuando hablemos del teorema de Pitágoras, ¿no? Bien, aquí, ¿cómo se denotan los triángulos? La notación de un triángulo, ¿cuál es? Un triangulito conteniendo, seguido de sus letras o sus vértices A, B, C. Esto se lee triángulo A, B, C. ¿Sí? Eso se lee triángulo A, B, C. Entonces, esa es la notación en cuanto a esa figura geométrica denominada triángulo. Existen regiones determinadas por el triángulo. Si nosotros tenemos un plano,
es decir, un plano P, y dentro de él un triángulo cualquiera, nosotros decimos que se forman diferentes regiones aquí. Esto propiamente dicho, triángulo, ¿correcto? Una región externa al triángulo que se llama región exterior y una región interna del triángulo que se llama región interior. Y esto nos da una aclaración, una nota, y nos dice, a la reunión de un triángulo con su región interior, se denomina región triangular. ¿Sí? Entonces, debemos tener claro esa gran definición para luego que abarquemos los temas en cuanto a regiones triangulares. ¿Sí? Vamos a ver área de regiones triangulares, área de regiones cuadrangulares y así sucesivamente. Área de regiones. Habíamos mencionado que los lados del triángulo se pueden determinar con letras minúsculas, A, B, C. ¿Sí? Entonces pasamos a ver perímetro. ¿Qué es el perímetro? ¿Y qué es semiperímetro? Entonces, perímetro comúnmente conocido por todos ustedes desde el nivel primario. Nos dice, si yo tengo un rectángulo y quiero determinar el perímetro del rectángulo, simplemente el perímetro es la suma de los lados. Si tú tienes tu casa y quieres determinar el perímetro, nada más sumas los largos y los anchos, ¿cierto? Largo, largo y los anchos. Suma los 4 lados y vas a tener el perímetro de tu casa, de tu cuarto, de tu habitación, de tu sala, comedor, qué sé. Entonces, el perímetro está determinado o se representa como 2P y un triángulo chiquito, quiere decir perímetro. Y como es la suma de los lados, entonces el perímetro es igual a la suma de A más B más C, la suma de los lados. ¿Sí? ¿Y qué es el semiperímetro? El semiperímetro viene representado por P y un triángulo pequeño, que es igual a la semisuma, ¿sí?, de los lados. Es decir, A más B más C sobre 2. Eso es el semiperímetro. Bien, aclarado esta primera parte. Pasamos a ver lo que son directamente la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican de dos formas. La primera es según la medida de sus ángulos, ¿sí? Según la medida de sus ángulos. Y la segunda es según la medida de sus lados. Y según la medida de sus ángulos, ¿sí?, entonces los triángulos se clasifican en oblicuángulos. Y estos a su vez se subclasifican en acutángulos y obtusángulos. ¿Qué son los triángulos acutángulos? Si yo tengo un triángulo de vértices A, B, C y de ángulos interiores alfa, beta y tita, entonces para que un triángulo sea acutángulo, nos dicen que alfa, beta y tita deben ser ángulos agudos. Es decir, alfa, beta y tita deben ser mayores que 0 grados, pero menores que 90 grados. ¿Correcto? Esos son los triángulos acutángulos. Los obtusángulos. De la misma forma, si yo tengo un triángulo A, B, C de vértices y un ángulo interior alfa, para que sea un triángulo obtusángulo, este debe tener el ángulo interior, uno de ellos que sea obtuso, porque no pueden haber dos ángulos obtusos, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un ángulo obtuso. Quiere decir que alfa debe ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados, que el ángulo llano. Aquí tenemos entonces ya el acutángulo y el obtusángulo. Luego tenemos el triángulo rectángulo. Van a trabajar bastante el triángulo rectángulo, casi toda la secundaria. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo que mide 90 grados. Listo, un ángulo recto. Un triángulo rectángulo, un ángulo recto, 90 grados. Por lo tanto, yo tengo aquí el triángulo de vértices A, B, C y ángulos interiores alfa, beta y tita.
La medida del ángulo θ, en este caso va a ser 90 grados. Y la suma de los otros dos ángulos debe ser también 90 grados. ¿Por qué? Porque aquí se cumple una de los teoremas o propiedades fundamentales del triángulo, que me dice que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Más adelante lo explicaré. La otra clasificación es según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados, el triángulo se clasifica en equilátero, isósceles y escaleno. ¿Cuándo es un triángulo equilátero? Cuando los tres lados son iguales. Por consiguiente, los ángulos interiores también tienen la misma medida. ¿Sí? 60 grados. 6 por 3, 18. 180 grados. Aquí, el lado AB es igual al lado BC, igual al lado AC. Los tres lados igual. Triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Nos dice, es el triángulo isósceles cuando tiene el lado AC y el lado BC igual medida. Quiere decir entonces que si estos lados son iguales, entonces, y el lado de la base diferente, los ángulos de la base tienen la misma medida. Entonces, estos ángulos de la base tienen que ser iguales. Ese es el triángulo isósceles. El escaleno. El escaleno, si yo tengo un triángulo de vértices ABC, nos dice la teoría que es un triángulo que tiene todos sus lados diferentes. ¿Sí? Este lado es diferente a este y este diferente a este. Son diferentes sus lados. Por consiguiente, sus ángulos son de diferente medida. ¿Ya? De diferente medida. Entonces, continuamos aquí y pasamos a ver los teoremas fundamentales del triángulo. ¿Sí? Existen varios teoremas y la semana pasada también alumnos de colegio estatal lo han estado viendo. ¿Sí? Entonces, todos los estudiantes deben conocer estos teoremas fundamentales del triángulo. En primer lugar, nos dice la suma de ángulos internos. Un teorema. Si yo tengo el triángulo de vértices ABC, cuyos ángulos interiores son alfa, beta y tita, entonces la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Es decir, alfa más beta más tita debe sumar 180 grados. ¿Correcto? El segundo teorema es del ángulo exterior. Yo tengo un triángulo que tiene tres ángulos interiores. Pero si yo le hago una prolongación a este lado, voy a tener un ángulo externo. Entonces, ¿a qué es igual ese ángulo externo o exterior? Este ángulo externo nos dice que es igual a la suma de los ángulos no adyacentes de ese ángulo. Entonces, X va a ser igual a alfa más beta, el ángulo, la suma de los ángulos que no están junto a él. ¿Correcto? X es igual a alfa más beta. Si nosotros tuviéramos el ángulo externo aquí, entonces el ángulo externo sería igual a la suma de este ángulo de aquí con este ángulo de acá. Si el ángulo externo estuviera por aquí, sería igual a este ángulo de acá más este ángulo de acá. ¿Sí? Los ángulos no adyacentes. Luego, la suma de los ángulos exteriores. Mencionábamos, triángulo, tiene tres vértices, tiene tres ángulos internos y tiene tres ángulos exteriores. ¿Correcto? Los que están en la parte de afuera ahí. Entonces, si yo tengo un triángulo cuyos vértices son A, B, C, tiene tres ángulos internos que son alfa, beta y tita, pero a la vez tiene tres ángulos externos, X, Y y Z. Puede estar representado por cualquier letra que ustedes busquen. La suma de los ángulos externos, que nos dice que la suma de los ángulos externos de todo triángulo es 360 grados. Es decir, voy a sumar X más Y más Z y debe ser 360 grados. Propiedad fundamental. Tenemos otra, que es la propiedad o el teorema de la desigualdad triangular.
Bien, si yo tengo un triángulo, aquí, le hemos puesto algunos numeritos. A ver, si esto es un triángulo de lado de vértices A, B y C, de lados A, B y C. Y aquí le vamos a colocar números, suponiendo que esto, a mí me dice una condición, que B es mayor que C, pero menor que A. Es decir, B es mayor que C, ¿sí? Pero menor que A. Es decir, el lado C es el más pequeño. Se cumplen las propiedades. Vamos a ver. Aquí nos dice, el lado A. ¿Quién es el lado A? 8. 8 es menor que la suma de los lados de acá. Y esto es 9. ¿Sí? 8 es menor. Pero mayor que la diferencia. 6 menos 3. 3. Entonces está cumplida. El lado B. B es menor que la suma de los lados de acá. 8 más 3 es 11. ¿Sí? Pero mayor que 8 menos 3. Y eso va a ser 6. Perfecto. 6. C. 3. 3 nos dice que es menor que la suma de los lados de acá. ¿Sí? Y me da 14. Pero es mayor que si lo resto. Y esto va a ser 2. ¿Correcto? Se cumple estas propiedades. Entonces, en función a esta desigualdad triangular que comúnmente se llama el teorema de existencia de triángulos, voy a tener un ejemplo aquí. Y nos dice, ¿qué valores enteros puede tomar X para que el triángulo mostrado exista? Para que tenga existencia el triángulo. Y le vamos a dar ciertos valores, es decir, aquí le voy a dar en un triángulo de vértices ABC y de lados 8, 5 y E. ¿Qué valores va a tomar X para que el triángulo exista? Porque de repente no existe el triángulo, ¿verdad? Dentro de una intersección que después daremos demostración, ¿no? En este caso, para que X exista, voy a seguir las propiedades. Entonces me dice que X debe ser menor que la suma de los otros dos lados, es decir, 5 más 8. Menor, pero mayor que la diferencia de 8 menos. Esto va a ser 3 y esto va a ser 13. Perfecto. Esto es un rango, tiene un intervalo. Entonces, X, ¿qué valores va a asumir? Todos los números mayores que 3. 4, 5, 6, sucesivamente. Y hasta los números menores que 13. Es decir, cumple hasta 12. ¿No? Entonces, nosotros vemos que aquí cada una de las definiciones, cada una de la clasificación y cada uno de los teoremas fundamentales en cuanto a triángulos tiene una vital importancia para cada uno de ustedes como estudiante del nivel secundario. Bien, continuamos con la presentación de algunos ejercicios, ¿sí? No vamos a hacer mucho por la premura del tiempo. Entonces, ejercicio. Hallar el valor de X en el triángulo que se muestra. ¿Qué podemos hacer aquí en ese ejercicio? Si nosotros vemos el triángulo, estamos o que contiene tres ángulos internos. ¿Y qué me dice la propiedad? Que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Es decir, aquí yo tengo que hacer 4x más 60 más 40 y esto es igual a 180 grados. ¿Cuánto me va quedando? Que 4x es igual a 180 grados menos 100 grados. 4x es igual a ¿cuánto? Este es igual a 80 y por lo tanto x al despejarlo es igual a 20 grados. ¿Ven? Entonces, si nosotros queremos lo comprobamos. Digo, 20, x vale 20. 20 por 4 es 80. 80
más 60, 140, más 40, 180. Y cumple la propiedad que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. ¿Bien? Pasamos a un segundo ejemplo. ¿Qué nos dice? Hallar el valor de x acá, en ese triángulo. ¿Pero de qué me está hablando? De tres ángulos externos. Por lo tanto, la suma de los tres ángulos externos a mí me dicen que es igual a 360 grados. Esto va a ser entonces 5 alfa más 6 alfa más 7 alfa. Y esto es igual a 360. ¿Cuánto hay aquí? 5, 6 y 7. Esto es exactamente 18 alfa, que es igual a 360. Y alfa es la división de 360 sobre 18, y esto me queda 20. De la misma manera, ¿sí? Si queremos reemplazarlo acá y después sumamos, tiene que darnos 360. El tercer ejemplo, hallar el valor de x en esta figura. ¿Pero qué me dice aquí? Que yo tengo un ángulo externo. Y de acuerdo a la propiedad del ángulo externo, me dice que este ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. Es decir, el ángulo exterior es igual a la suma de 4x más x. Y esto viene a ser 5x igual a 100. Por lo tanto, x es equivalente a 20. Pura coincidencia de que los tres resultados sean iguales a 20. Entonces, chicos, hasta allí el día de hoy y esperamos que practiquen, que revisen cada una de las propiedades para poder emplear cada uno de las propiedades, valga la redundancia, en la resolución de los ejercicios que puedan proponerse. Muchas gracias.